Sin duda, México es un lugar enigmático, con cientos de tradiciones, leyendas y enigmas que siempre nos dan algo que pensar. Hoy le hablaré de sucesos paranormales que en vez de helarnos la sangre, nos harán considerar la idea de que México es Tierra Santa. Hoy no mencionaré apariciones como la Virgen de Guadalupe, ya que hay una aparición aún más impactante. Sin más que decir, saludos querida audiencia, aquí era Kiel con un nuevo encuentro paranormal. La Virgen de Izamal. Su historia comienza en el año 1558, cuando Fray Diego de Landa mandó hacer en Guatemala 2 efigies de la Virgen María, una para Izamal y otra para Mérida. Una vez que estuvieron listas se les llamaron las 2 hermanas. Desde antes de su llegada al modesto pueblo de Izamal se manifestó su milagrosidad, al no permitir que la caja en la que viajaban, ni los naturales que la cargaban, se mojaran durante todo el tiempo que duró su traslado a la que sería su casa, Izamal. Aunque en la misma arca fueron dispuestas las 2 imágenes, una con la advocación de la Inmaculada Concepción y otra de Nuestra Señora de la Natividad destinada al convento grande de Mérida, no se dudó en atribuirle a la de Izamal tales milagros, dejando en claro que de las 2 hermanas, ella era la que realizaba grandes prodigios. Al poco tiempo de su arribo al pequeño pueblo de Izamal, causó tal fervor que se creó un culto caracterizado por grandes peregrinaciones y procesiones realizadas en diferentes épocas del año, a las que asistían gentes de todos los grupos étnicos, clases sociales y regiones geográficas, por lo que pronto decidieron llamarle cariñosamente Mamá Linda, por ser la madre de todos, ya que no hacía distinción al socorrer a los necesitados. Aunque la tradición popular afirma que desde la llegada de la escultura de la Virgen el convento fue considerado santuario por las numerosas peregrinaciones que anualmente recibía desde finales del siglo XVI, fue sin duda en 1648 cuando se declaró a este sitio como baluarte devocional de la provincia de Yucatán, debido a la intervención de la Inmaculada Concepción de Izamal para erradicar la epidemia de fiebre amarilla que había asolado la capital y numerosas poblaciones de la región. Sin embargo, uno de los milagros más conocidos es aquel que habla de la ocasión en que la Virgen sería trasladada a otro templo ubicado en Valladolid. Todo el pueblo acudió a ver el traslado de la Virgen y se cuenta que cuando la imagen salió de su templo, su peso comenzó a aumentar y al avanzar unos 100 metros, su peso fue tanto que fue imposible moverla. Unos cuantos habitantes de Izamal se abrieron paso entre la multitud e increíblemente levantaron la imagen y la devolvieron a su templo original. A partir de ahí aumentó el fervor hacia esta imagen de la Virgen, y desde el día de hoy permanece en ese templo del que no pudo ser sacada. Cristo en los cielos de Ocotlán, Jalisco. Sin duda, uno de los hechos documentados más increíbles que han ocurrido en México es la aparición de Cristo en los cielos de Ocotlán, en Jalisco. Todo comenzó el 2 de octubre de 1847, cuando un terremoto arrasó con el pueblo dejando 40 muertos. Al día siguiente, antes de iniciarse la misa aquel 3 de octubre, que sería presidida por el párroco Julián Navarro, empezaron a unirse 2 nubes muy blancas al noroeste del cielo, y en medio de ellas apareció la imagen de Cristo. Los presentes y quienes se encontraban en pueblos cercanos se conmovieron, hicieron actos de contrición y pidieron a gritos misericordia al Señor. Por tal motivo, este Cristo fue nombrado el Señor de la Misericordia. Entre los fieles que presenciaron el prodigio también estaba Julián Martín del Campo, autoridad parroquial de la comunidad, y Antonio Jiménez, el alcalde de la ciudad. Ambos enviaron cartas a sus respectivos superiores contando lo ocurrido. Además, tras el prodigio se elaboró un expediente con 30 testimonios de testigos oculares por mandato del laico Miguel Castellanos. 50 años más tarde, en 1897, bajo la orden del entonces arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé, se realizó un nuevo expediente con 30 personas más, entre ellos 5 sacerdotes. El 29 de septiembre de 1911, el entonces arzobispo de Guadalajara, José de Jesús Ortiz y Rodríguez, firmó el documento que avala la aparición de Jesucristo en Ocotlán y el culto y veneración que realizan los fieles de esa localidad a la venerada imagen del Señor de la Misericordia ubicada en el santuario del mismo nombre.
Debemos reconocer como hecho histórico perfectamente comprobado la aparición de la bendita imagen de Jesucristo crucificado, y que no pudo ser obra de alucinación o de fraude, puesto que se verificó a plena luz del día a la vista de más de 2000 personas, expresó el arzobispo. También señaló que para que nunca se olvide la misericordia del Señor, los fieles debían congregarse en la forma que fuera posible, después de purificadas sus conciencias con los santos sacramentos de la penitencia y sagrada comunión, y jurar solemnemente en la presencia de Dios por sí mismos y sus descendientes, que año con año celebran el aniversario del 3 de octubre. El Señor del Rebozo. El Señor del Rebozo es un Cristo ensangrentado que carga una cruz de madera y se encuentra dentro del templo de Santo Domingo en la Ciudad de México. Por desgracia no se sabe el autor de esta figura con una mirada triste, que porta una corona de espinas y un rebozo. Se dice que esta imagen de Jesús Nazareno es muy milagrosa, por lo que es tradición dejarle un rebozo una vez que cumple un milagro. Cabe mencionar que el primer viernes de cada mes se celebra la misa del Señor del Rebozo. Se cuenta que en el siglo XVI esta imagen se encontraba en la entrada del templo de Santa Catalina de Siena. Una monja que se llamaba Severa de Gracida se volvió muy devota, por lo que le rezaba todos los días que iba a misa en el templo. Con el paso de los años, Sor Severa cada vez más pasaba tiempo ante el Cristo, porque cada día lo veía más triste y cansado. Mientras gozó de salud, lo visitó todos los días para rezar a sus pies, pero el tiempo no perdona, y la monja, debido a su edad, tuvo que dejar de visitarlo, lo cual incrementó su devoción, ya que no dejó de rezarle y de llamarle desde su habitación en el convento donde vivía. Una noche con mucho viento, frío y lluvia, la monja gritó: «Jesús, Cristo mío, dejadme que cubra vuestro enjuto y aterido cuerpo. Venid a mí, Señor, y mostraos ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y adorarte». Mientras la tormenta tomaba más fuerza, alguien tocó en la puerta de la habitación de Sor Severa. Con mucho esfuerzo se levantó y al abrirla vio a un hombre delgado que imploraba por pan y abrigo. La monja le ofreció un pedazo de pan mojado en aceite, agua y un rebozo de lana con el que lo cubrió, ya que no dejaba de temblar por el frío. Unos instantes después emitió un suspiro y falleció. Al día siguiente encontraron su cuerpo, que olía a rosas, y su cara con una sonrisa, mientras que en el templo de Santa Catalina de Siena, el rebozo de la monja cubría al Cristo. Esa es la razón por la cual esta imagen se le conoce como el Señor del Rebozo. Cuando el gobierno cedió este templo, las monjas dominicas decidieron llevar la imagen al templo de Santo Domingo de Guzmán en la Ciudad de México. Su capilla tiene varios elementos, tal como la siguiente foto con un grupo de rebozos de varios estilos y colores. La Virgen de San Juan de los Lagos. La historia de la Virgen de San Juan de los Lagos data del año 1530, cuando Fray Antonio de Segovia, el primer evangelizador del lugar, dejó una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción de María, realizada en caña de maíz por manos. Según la historia basada en testigos oculares, en el año 1623, una familia de cirqueros que se dirigían a la ciudad de Guadalajara llegó a descansar en San Juan de los Lagos, trayendo con ello varios espectáculos, entre ellos el de una niña que brincaba en un trapecio sobre una cama con dagas. En un acto, la niña no equilibró bien y cayó sobre la misma, provocándole la muerte inmediata. Poco antes del entierro de la niña, una indígena llamada Ana Lucía, esposa de Pedro Andrés, quien se encargaba de cuidar la pequeña capilla, al ver el dolor de los padres de la niña, pidió llevar una pequeña imagen que él llamaba la Siguapili, que significa la Gran Señora, diciendo que era milagrosa ya que en ocasiones la imagen cambiaba de lugar, por ejemplo de la sacristía al altar, y en el transcurso de la noche cambiaba de lugar en repetidas ocasiones. Según las narraciones, la colocó en el pecho de la niña, quien con este hecho volvió a la vida. También se cuenta que el dueño, en agradecimiento, llevó consigo la imagen a Guadalajara para ser restaurada. Cuando quiso pagar el trabajo de reparación, los responsables de la misma habían desaparecido, por lo que se adjudicó la restauración a una intervención angelical.
La pequeña imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos mide 33.5 centímetros y pesa 321 gramos. Está elaborada en pasta de caña de maíz por artesanos de la región de Pátzcuaro, Michoacán. Representa a la Inmaculada Concepción, de pie, con sus manos ante el pecho y su rostro un poco inclinado hacia el frente. Llevaba a sus pies las puntas de una media luna, la cual en la actualidad ya no existe. Está vestida en la misma talla de pasta con su vestido rojo y manto azul estrellado, adornado por una cenefa de oro fino. La túnica le viste todo su cuerpecito desde el cuello, y el manto cae desde la cabeza, donde es sujetado con una especie de diadema hasta la parte inferior por detrás, y por el frente cruza la imagen de izquierda a derecha y se sujeta bajo el brazo. Esta forma de colocar el manto era una manera de significar la virginidad de María. Su rostro, levemente inclinado, es ovalado y de color del marfil, rosado y con el rubor de sus mejillas. Los ojos grandes y rasgados, pintados de un color café almendrado. La nariz recta, la boca cerrada, muy pequeña y bien modelada. Las cejas delgadas, bien delineadas y un poco arqueadas. Su cabello se esparce en 2 mechones que le caen de forma ondulada por los hombros hasta los codos. Sus manos no son de buena hechura. No están centradas, sino cargadas hacia el lado derecho y muy levemente inclinadas hacia el izquierdo. Su cabeza y sus manos son más grandes en proporción con el tamaño del cuerpo. Tal vez, por este detalle, el escultor trató de representar a la Virgen María como una pequeña niña llena de pureza. Esos fueron los relatos del día de hoy. Sin duda cada uno es una muestra del fervor religioso que se vive a lo largo y ancho del país. Y dicho esto le pregunto, ¿ya conocía estas sorprendentes historias? Le invito a dejar su opinión en los comentarios y a suscribirse si el contenido es de su agrado. Yo soy Eraquiel y esto fue Encuentro Paranormal.